El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta crecientes presiones de los dirigentes del Partido Demócrata para que abandone su campaña a la reelección. El retiro de la candidatura a la reelección allana el camino para que la vicepresidenta Kamala Harris encabece la lista como primera opción. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, obtuvo este viernes los votos de delegados necesarios para convertirse matemáticamente en la nominada del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. I accept your nomination to be President of the United States of America. Kamala Harris es esencialmente una demócrata progresista, ¿no? Es decir, tiene muchas preocupaciones por temas de justicia social, justicia racial, desigualdad, pertenece, digamos, a un ala política similar a la que podría ocupar Hillary Clinton dentro de su propio partido, ¿no? Que es un poco lo que llamaríamos el ala obamista. Es una mujer que ha tendido a la mimetización, ha orientado su posición política dependiendo de la circunstancia. Yo creo que está más a la izquierda de Biden, es una mujer también entonces más liberal, es una mujer que no rehúye de la presencia del Estado en algunas cosas. Pero creo que también es una mujer que se adecúa en alguna medida a la realidad, y eso ha sido complejo para los analistas porque es bien difícil categorizarla en una posición de orden política. Es una demócrata progresista, llegando a niveles a veces que algunos lo consideran de extrema izquierda, como los republicanos que la llaman de extrema izquierda, pero realmente muchas de sus posturas también tiende hacia el centro. Entonces es una política muy hábil, muy inteligente, muy preparada y muy capaz. Entonces ella está un poquito más a la izquierda de Biden, es mucho más liberal en ese sentido. En su carrera como senadora también abogó por apoyar a la migración y no abandonar a los refugiados entrando al país, que es algo que le critica mucho Trump y que se le criticó mucho luego en su rol como vicepresidenta cuando le encargaron el manejo del tema migratorio también. Entonces, Kamala Harris en ese sentido se define en base a su récord anterior, que sigue siendo bastante liberal. Kamala representa una nueva realidad del político norteamericano. El contexto en el cual se está dando esta campaña presidencial requiere precisamente unas diferencias sustanciales con lo que se ha venido dando. Y Kamala reúne precisamente eso. Es mujer, es la primera vez que una mujer tiene una posibilidad muy grande de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, si bien hubo otras candidatas, pero las condiciones de lo que se está viviendo en este momento y todo el apoyo que está recibiendo el Partido Demócrata le va a dar mucha fuerza. El hecho de que sea hija de inmigrantes, que sean migrantes, su mamá sea de la India, por ejemplo, que su papá sea jamaiquino, pero que fuera de eso vengan de la clase media alta norteamericana, siendo su papá profesor de Stanford, de economía en Stanford, su mamá una científica que investiga con la lucha contra el cáncer, hace que haya una connotación muy fuerte de vinculación con la clase media norteamericana. Tiene una empatía bastante grande con el pueblo, con el público, se identifica fácil con la gente, pero también ha tenido posturas muy fuertes y ha sido muy radical en muchas de sus apreciaciones. Entonces eso hace que sea una persona bastante llamativa, aunque no se ha considerado una gran oradora, que ha sido una de las características fundamentales de los candidatos demócratas. Las principales propuestas políticas de Kamala, por ejemplo en el tema económico, son la guía fundamental de lo que va a ser el derrotero político de los demócratas. Es decir, ella le está hablando al estadounidense promedio. Ella está distinguiéndose precisamente el discurso republicano a partir del discurso de sus nuevas propuestas políticas. Cuando ella habla, le habla a las necesidades del norteamericano, a las necesidades básicas del norteamericano. Dentro de las principales propuestas de política que tiene Kamala Harris está, por un lado, construir a partir de lo que ya ha sido construido. Ella, durante las semanas en que ha sido candidata, ha mencionado una y otra vez el hecho de que Biden ha hecho toda una serie de avances en cuestiones como infraestructura, como salud,
como mejoría en términos de la calidad y el acceso finalmente a servicios de múltiples familias. Y yo creo que eso le entrega una suerte de avenida desde el punto de vista, obviamente, de cómo debiera ser su gobierno. Por ejemplo, el control al aumento en los precios desmesurados de los alimentos, que ha sido recurrente ahora en el discurso de ella, donde está diciendo tenemos que controlar el abuso en los precios de los alimentos de la canasta básica. Ella lo que está diciendo es no, nosotros vamos a tratar de bajar los precios y hacer que los mercados no aumenten abusivamente los precios. Ese es un discurso que va precisamente hacia ese lado. Y ha hablado muchísimo sobre el acceso a vivienda, que también nuevamente es un plan que ha estado alineado a lo que ha hecho ya Biden, y ella simplemente aboga por ampliar mucho más las ayudas en ese sentido. Hay una prioridad en el tema de educación. Ahí viene una propuesta que es muy interesante, que es continuidad de la política de Biden, pero que lo va a reforzar, y son la condonación de las deudas por préstamos a la educación en las instituciones privadas. Ese es un tema que para los estadounidenses es fundamental. La educación es fundamental, pero el endeudamiento que tienen los norteamericanos por temas de educación es una prioridad, entonces también en esa línea va. Podemos ver que muchas de las propuestas de Kamala Harris van alineadas un poco a mantener la línea de Biden, y claro, también podemos entender que ella es vicepresidenta en funciones aún hoy, entonces no se puede distanciar tampoco dramáticamente de su presidente. Kamala le apuesta a ampliar mucho más las propuestas que han sido tildadas de liberales por parte del gobierno de Biden, y estas son con relación a la sanidad, es decir, ella apuesta a ampliar el acceso al seguro social y a la sanidad, y lo que ella apuesta es por hacer esto a lo largo de una transición de 10 años en las que el costo de esta ampliación va dirigido a mayores impuestos a Wall Street, por ejemplo, y a incrementar los impuestos y a empezar, mejor dicho, a cobrar impuestos a las compañías que tienen sus sedes en paraísos fiscales. Entonces ella le apuesta un poco más al control tributario en ese sentido, para que los costos de sus políticas, de la ampliación de sus políticas sociales, no los tenga que cubrir el ciudadano común. A ver, los cambios con relación al enfoque económico yo creo que estaría dado con dos cosas. Uno, cómo ella enfrenta lo que podríamos denominar imperfecciones de mercado. Y a esto lo que me estoy refiriendo es sobre todo cómo aborda ciertos aspectos duopólicos o oligopólicos dentro del mercado norteamericano, particularmente en el área de la salud. Una de las menciones que ella ha reiteradamente dicho en sus alocuciones públicas es tratar de atacar a lo que ella llama Big Pharma, es decir, las grandes empresas farmacéuticas que, de acuerdo a ella, inflan finalmente el precio de algunos medicamentos, y que eso se traduce obviamente en un peso económico para las familias. Entonces ella también está hablando de regulaciones en esa órbita. La política comercial, principalmente basada en temas de inversión extranjera, comercio e inversiones, está siguiendo una línea que es más o menos la misma, al menos desde el año 2016, que tiene que ver con fortalecer las industrias internas y la producción manufacturera de los Estados Unidos de cara a la competencia china. Y un segundo elemento, creo yo, que está dado por no tener temor, en último término, a intervenciones del Estado, particularmente, por ejemplo, en inversiones profundas en infraestructura que entregan empleo y obviamente mejoran la situación de carácter económica, y regulaciones, particularmente a compañías, por ejemplo, tecnológicas. Si uno va a Google o uno va a Apple, efectivamente tienen posiciones monopólicas en algunos sectores, y yo creo que ella ha dado señales de ciertas regulaciones en esa órbita. Pero una cosa que es muy importante, y es que no ha sido completamente explícita frente a eso, porque todavía está en campaña y tiene temor en que, si es totalmente explícita, eso pueda llevar un efecto finalmente contraproducente desde el punto de vista electoral. Pero yo creo que esas son algunas de las señales que ha entregado. Kamala está teniendo, digamos, una política exterior que es tradicionalmente demócrata, ¿no? Internacionalista, de apertura a la cooperación con otros estados, otanista, ¿no? Es decir, está alineada con las propuestas de la OTAN, con lo que se viene haciendo actualmente en la campaña en Ucrania. No hay mayores cambios al respecto en caso ganara ella.
¿no? A diferencia de Trump, por ejemplo, que él tiene más bien una campaña aislacionista, anti-OTAN, que quiere, digamos, incluso retirar su presencia militar de Europa del Este. Es distinto. Yo creo que el posicionamiento de Kamala con relación a la política exterior vista desde este año y con proyecciones al próximo es una de continuidad. Es decir, Kamala entiende de que los Estados Unidos tienen una posición hegemónica, entienden también que tiene una responsabilidad a nivel de la política exterior, cuida y salvaguarda las alianzas que ha logrado construir los Estados Unidos con el tiempo, particularmente alianzas como la OTAN y relaciones claras con algunos otros países, y quizás tener un énfasis más claro y más directo con lo que los Estados Unidos perciben que es la amenaza creciente de China. Ahí tal vez uno podría explorar algunas vías alternativas con relación a lo que ha sido Biden, pero yo me imagino más bien una política de continuidad y una política donde no debieran experimentarse grandes transformaciones con relación a lo que ha sido la presidencia de Joe Biden. Generalmente se va a mostrar con una postura más multilateral, más de acercarse a sus aliados naturales y de generar un discurso de multilateralismo más moderada en cuanto al discurso, lo que no quiere decir que sea más flexible. ¿Quiénes apoyan la candidatura de Kamala Harris? Primero, las minorías. Es parte a lo que ella está enfocándose muy fuerte. Las minorías, la comunidad latina, la comunidad afro, los migrantes, pero pues tiene detrás todo el pulso de los demócratas y de los empresarios demócratas que tienen esa visión. Podemos ver el retorno, por ejemplo, de un montón de votantes que no son necesariamente moderados, sino los indecisos, que sabían que o que se identifican como demócratas, por ejemplo, pero que le apuestan mucho a quién es el candidato más que a la línea de partido puntual. Donde sí ella tiene una ventaja casi decisiva, uno podría decir, en ese segmento que va entre los 18 y los 25 años, ¿vale? Es decir, la población joven de los Estados Unidos apoya mayoritariamente a Kamala Harris, salvaguardando el comentario que hice con anterioridad. Es decir, si esa población pertenece al segmento de población blanca que no tiene estudios formales, es una población que tiende a orientarse más bien hacia Donald Trump. Entonces son muchos sectores los que están entrando, los microempresarios, por ejemplo, la gente que está en determinados sectores económicos no tradicionales lo van a hacer. Todo lo que viene con temas de industrias culturales, todo lo que viene con los emprendedores, todo lo que está moviendo una transformación va a ser interesante. El pulso sí va a estar muy fuerte es con las grandes compañías, las grandes farmacéuticas, las empresas que están trabajando con temas de armas, de seguridad, la gente que está trabajando con la industria química, farmacéutica, y ahora viene el tema fundamental, las industrias tecnológicas, y ese es parte del enfoque que va a haber. Tiene un respaldo muy fuerte de su candidatura a nivel político, por ejemplo, el respaldo de Barack Obama, de los Obama es absolutamente fuerte. Ella logró en muy poco tiempo consolidar un apoyo de todo el Partido Demócrata, y eso es muy importante para lograr llegar a un control más fuerte de lo que va a ser la postura de la candidatura. Es decir, no tiene oposición, tiene un respaldo de las figuras fuertes del Partido Demócrata y detrás de eso de todo el financiamiento demócrata que está llegando. El éxito de Kamala Harris como presidenta influiría un montón en los países de América Latina. ¿Y de qué manera? Bueno, parte de esto es mantener esta relación de calma con relación a Estados Unidos y América Latina, que siempre han tenido esta relación un poco tendenciosa con relación a que si hay control o no hay control y qué tan bien se llevan o qué tanta ayuda efectivamente se entrega por parte de Estados Unidos a América Latina y tal. Va a ser una política de establecer diálogos, que ha sido en parte también la manera en cómo Biden ha aproximado finalmente su relación con los países latinoamericanos. Hay que insistir una y otra vez que Latinoamérica no es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. No lo ha sido, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, no lo va a ser ahora. Su foco está en Asia, están en alguna medida también en Medio Oriente, en lo que está ocurriendo en la guerra ruso-ucraniana y por ende en Europa. Sin embargo, Latinoamérica es el vecindario inmediato de los Estados Unidos, no puede simplemente dejarlo de lado. Y probablemente va a haber una acentuación, porque en este elemento de competencia con China, Estados Unidos está observando que China tiene pretensión de influir en la región.
Y como contrapeso, creo que hay muchos incentivos para renovar, si se quiere, la relación que hay con Latinoamérica, pero yo no observaría un cambio brusco en esa aproximación. Va a ser muy interesante porque la política exterior norteamericana yo creo que va a ser de acercamiento bilateral, de diálogo, porque creo que se va a ir por el diálogo y por el diálogo bilateral, continuar fortaleciendo los programas que tienen en América Latina. Con Colombia estoy casi seguro que continuarán con todo el apoyo financiero a la lucha contra el narcotráfico y el tema del tráfico del fentanilo. El tema migratorio va a obligar a que se acerque a dialogar con todos los países, y ahí Colombia va a jugar un papel fundamental en ese diálogo también por todo el tema del Darién y los migrantes, la situación con Panamá, cómo van a pasar los migrantes de un lado al otro, vamos a apoyarlo, si Panamá cierra la frontera, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer esos controles que de pronto Panamá está haciendo mucho más fuerte? Y cómo esa política migratoria va a incidir en las relaciones de los dos países. La lucha contra el narcotráfico continuará porque es una política de seguridad nacional en los Estados Unidos, pero el diálogo y la forma como lo va a ser distinto a como lo plantean los republicanos. Yo creo que las relaciones comerciales se van a mantener, probablemente se van a acentuar. Creo que tanto Biden como Kamala Harris han dado señales en términos de que si hay reglas del juego claras, no solamente capitales estadounidenses están dispuestos a invertir en la región, sino que el propio país está dispuesto a abrir finalmente su país a inversiones latinoamericanas. Yo no me esperaría modificación a ese respecto, pero eso entonces entrega enorme responsabilidad a los países latinoamericanos en términos de que si queremos tener inversiones que provienen desde Washington y de los Estados Unidos, eso exige a los países tener reglas claras, tener estabilidad, enfrentar los desafíos que la misma región tiene en términos de seguridad, por ejemplo, en términos de fortalecimiento de la democracia, porque eso va a entregar obviamente incentivos para que con el empujón de un gobierno de Kamala Harris, capitales norteamericanos puedan llegar a la región y contribuir por ende al crecimiento económico. Con el triunfo de Kamala Harris, el impacto de la comunidad latina de Estados Unidos es súper fuerte. Los latinos son la minoría más grande de Estados Unidos, con un 19.5% de la población. Entonces, la política migratoria en sí que se maneje de parte del Partido Demócrata es súper importante para no solo América Latina, sino también para Estados Unidos. La política migratoria de Kamala Harris probablemente va a significar una acentuación en algunos puntos críticos, particularmente en lo que es inmigración ilegal. Si bien es cierto, Kamala Harris ha dicho, estamos abiertos a una migración que prosiga por las reglas, y también estamos abiertos a que aquellos migrantes, pasado un tiempo, logren eventualmente obtener la ciudadanía estadounidense, que ha sido, entre paréntesis, la historia biográfica de decenas de miles de familias latinas en los Estados Unidos. Sí creo yo de que el tema de migración ilegal va a ser un foco preocupante y un foco significativo de su gobierno. Lo que está planteando Kamala es mayor control y una reforma migratoria que no necesariamente va a promover que se vengan los migrantes. Lo que sí es que va a generar, por ejemplo, protección de derechos humanos a los migrantes. ¿Qué está planteando? ¿Mayor control en las fronteras? Sí, igual que lo hizo Biden, que se le criticó a Biden que decía, es que usted apoyaba la migración, y resulta que no la apoyó porque mire que colocó más guardias y cerró mucho más la frontera, igual que lo hizo los republicanos. No, es que eso es una política de Estado de los Estados Unidos, el cerrar la frontera a los migrantes ilegales, y eso lo van a continuar haciendo. Lo que sí va a variar es que va a tratar de legalizar a la mayoría de los migrantes que ya están dentro de los Estados Unidos y hacer una libertad de darles derechos ciudadanos y de darles mayor posibilidad de que puedan tener una migración legal a los que ya están. Pasen de ser ilegales a ser legales. Eso lo hará. La política migratoria también va a estar, por ejemplo, con migrantes laborales, temporales. Esa migración laboral temporal, por ejemplo, para los mexicanos o para algunos centroamericanos, lo va a hacer, y eso lo va a fortalecer, y es parte de su lucha. De decir, mire, vamos a garantizar la migración laboral temporal, que eso es una ventaja. Pero en cuanto a cerrar la frontera, van a continuar con las políticas de control, lo va a seguir haciendo, y ella fue radical en ese punto.
Bueno, desde el punto de vista de cambios de la política exterior de Kamala Harris con relación al caso venezolano, nótese lo siguiente. Número uno, el gobierno norteamericano con Biden ha sido cauto en tomar decisiones decisivas con relación a Venezuela, en parte porque entienden de que es un periodo electoral y por ende no pueden realmente hacer apuestas cuyos resultados son inciertos. Desde el punto de vista de un potencial gobierno de Kamala Harris, yo creo que ella va a mantener las siguientes características. Número uno, va a decir, la democracia es crucial dentro del contexto latinoamericano y particularmente en Venezuela. Y por ende, si hay señales de que una elección no ha cumplido estándares mínimos de democracia, simplemente no van a reconocer al gobierno. Número dos, creo yo que va a insistir en políticas de sanciones selectivas. Una de las cosas que ha hecho Biden es que más que intentar imponer sanciones sobre Venezuela como un todo, ha impuesto sanciones sobre algunas figuras clave del régimen y yo creo que eso va a ser una política de continuidad. Y número tres, yo creo que los diálogos que Kamala Harris en su posición de vicepresidenta ha establecido con algunos regímenes de la región, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, permiten la posibilidad de pensar en una coalición latinoamericana que se enfrenta al auge de autoritarismo dentro de la propia región y dentro de lo cual se encuentra Venezuela. Entonces yo también me imaginaría una política más asertiva respecto de ese régimen en particular. Mientras que no haya la intención expresa de los Estados Unidos por presionar por un mayor cambio, digamos, incluso forzoso, en el país no hay muchas novedades, la verdad. Y otro punto más importante, que creo que ya lo había mencionado también, Estados Unidos no está interesado en abrirse un cuarto frente en el propio continente americano, ¿no? Ya tiene estos tres frentes en Irán, Rusia y China, y yo creo que Venezuela le sumaría un problema extra. Kamala con Venezuela va a ser mucho más delicada en cuanto al manejo del tema. Va a ser menos de confrontación fuerte, aunque sí va a luchar por los derechos humanos en Venezuela y va a seguir con las medidas. Ella va a mostrar una diferencia sustancial con Venezuela y va a ir duro contra el régimen. Si por ejemplo queda Maduro, va a ir duro contra el régimen y quienes están en el régimen en el poder y mostrar una suavidad frente al pueblo. Entonces, el tema de las sanciones comerciales podría haber una variación en cuanto a continuar con la política de colocar sanciones, pero no sanciones muy fuertes que ahoguen al pueblo, mientras que Trump iría con una línea muy fuerte contra sanciones muy grandes y bloqueo muy fuerte contra Venezuela. Ella va a hacer esa distinción y general está haciendo la distinción con Venezuela. Ella habla de muy duro ir contra el régimen dictatorial y apoyar al pueblo de Venezuela. Y entonces eso daría a que muchos digan que va a tener una postura, por ejemplo, con las sanciones, continuarlas imponiendo, pero no sanciones tan fuertes que ahoguen al pueblo. Pero será muy interesante porque también la coyuntura de Venezuela ahorita es totalmente distinta a lo que tradicionalmente se había presentado. Si Kamala asume como presidente, Estados Unidos en el contexto de estas guerras va a asumir efectivamente un rol de liderazgo como el que mantiene hoy en día, es decir, una de las posiciones más emblemáticas del Partido Demócrata es terminar con la idea de los forever wars, estos conflictos que se mantienen sostenidos en el tiempo. Y ha sido bastante enfático, por ejemplo, en mantener que la ayuda a Afganistán debe continuar, que la lucha contra el terrorismo, contra Al-Qaeda, contra ISIS debe continuar y sin embargo que no debe ser sempiterna, es decir, que el Estado no puede seguir manteniendo recursos humanos y económicos que no se puedan seguir solventando para mantener estos conflictos de manera sempiterna sin que se vea una solución a fondo. Kamala tiene una visión propiamente internacionalista, ¿no? Es decir, Kamala no es una aislacionista como lo es Trump. De hecho, cuando Biden gana las elecciones en el 2020, el lema de campaña con el cual ingresa es America is back, ¿no? América está de vuelta, ¿no? Esta idea de que los Estados Unidos es un país que se reserva el derecho de poder intervenir en asuntos de países extranjeros, no solamente cuando lo vean sus intereses, sino también cuando hay temas vinculados al derecho humanitario o a la responsabilidad de proteger de por medio, ¿no? Entonces, ciertamente Kamala tiene un rol más
activo, creo yo, en tema de política exterior que el propio Trump. Cuando se ha referido a los temas de política exterior ya en el conflicto, han mostrado la incondicionalidad con Ucrania frente a Rusia, el respaldo total a Ucrania contra Rusia, el fortalecimiento de la OTAN y el papel de los Estados Unidos con la OTAN, y ahí va a jugar en un papel más de confrontación directa del país con Rusia o país con otros países. No, lo hará más con multilateralismo, con canales de acercarse a la OTAN, de buscar a sus aliados estratégicos con Francia, con Inglaterra, con Japón, acercarse a Corea del Sur, pero respecto a las confrontaciones va a continuar con el diálogo. Parte de su fortaleza va a estar en precisamente el fortalecimiento del diálogo diplomático. Con relación al conflicto ruso-ucraniano, yo creo que Harris entiende, al igual que Biden, de que se juegan toda una serie de temas de orden estratégico, y por esa misma razón imagino de que el gobierno norteamericano seguirá con el financiamiento y el apoyo, tanto a nivel financiero como a nivel militar, sobre Ucrania para mantener finalmente ese conflicto con vistas a una resolución que favorezca a Kiev. Precisamente justo ahora durante campaña, paró parte de la campaña para acompañar al presidente Biden a las conversaciones con Netanyahu en esta semana. Y fue no como candidata, sino fue como vicepresidenta para continuar los diálogos y fortalecer el diálogo con Netanyahu en la propuesta de paz de Estados Unidos para la negociación entre Hamas y el gobierno de Israel. Entonces el diálogo va a continuar. Yo creo que la política de ella va a ser una política de ofensiva diplomática para lograr que el acuerdo sea aceptado entre Israel y Hamas, por supuesto manifestando el total respaldo a Israel en cuanto al tema de política exterior. Siempre Estados Unidos va a tener un respaldo a su aliado estratégico que es Israel. Creo yo que Harris tiene una posición más progresista respecto de Biden con relación al conflicto palestino-israelí. Ella ha insistido una y otra vez que es necesario, por ejemplo, un alto al fuego, y si bien está por verse la relación que pueda construir con un hipotético gobierno israelí bajo el mando del premier Benjamín Netanyahu. Demócratas apoyan además una solución que contemple a ambos estados, tanto Israel como Palestina, en un proceso de negociación conjunta. De hecho, parte de ese proceso de negociación para el cese al fuego en el conflicto actual entre Israel y Gaza se da en torno a una propuesta de Biden que contempla en últimas instancias qué sucedería luego de un cese al fuego. Entonces, en ese sentido, podemos ver que la posición que esboza el Partido Demócrata para Estados Unidos en el contexto de las guerras que tenemos activas en este momento es efectivamente una de liderazgo a través de la diplomacia.